respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él, Jean-Luc Godard. Ecos de sociedad de los señores monos han tenido una hija. La han llamado Case. ¿Casémonos? Sí, mi amor. Casémonos. Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo. ¿No os da miedo que degenere? No, al contrario, me parece que hay buen ambiente. ¡Fascistas de mierda, cabrones! ¡Mierda! Perdone, señor Godard. No le he reconocido sin gafas. Gracias. No se le da las gracias a un poli. Se le dice revienta, carroña, cabronazo. Te colgaré por la piel de las pelotas con las tripas del último cura. Eso hay que decirle, nada más. El problema es que no sé qué hacer. Hay que inventar un verdadero cine político. Tiene que hacer películas con Belmondo. Es muy bueno y además es gracioso. No voy a contratar a Alain Delon y a ponerle plumas en el culo para que haga de indio. Godard se ha convertido en eso. Un entretenedor ridículo que asume una postura revolucionaria. Estoy harto de ese memo. No sé en qué momento perdí el hilo. Algo se rompió y nunca volvió a funcionar como antes. Pero ¿saben qué? Al final da igual. Porque así es la vida, a bordo de El Temible. Si se trata de una niña, se llamará Josette. ¿Por qué? Porque así yo sé que soy su padre. Qué tonto es, señor Godard.